Hola, buenos días. Vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad física de Castilla y León del año 2019. Examen de julio, opción A. Leamos el primer ejercicio. Un satélite de 100 kilogramos describe una órbita circular alrededor de un planeta con un periodo de 45 minutos a una velocidad de 3,1 por 10 elevado a 4 metros segundo menos 1. A. Calcule la masa del planeta y B. La energía mecánica del satélite. Bueno, si la órbita es circular, o suponemos que es circular, también podemos suponer que la velocidad del satélite es constante y por lo tanto será igual a espacio partido tiempo. El espacio de una órbita es 2πr y el tiempo el periodo. Lo único que no conocemos es el radio de la órbita. Lo despejamos, sustituimos y calculamos. Obtenemos un valor de 1,33 por 10 elevado a 7 metros. Ahora utilizamos la ecuación que todos conocéis que nos da la velocidad orbital de un satélite. Quizá la conozcáis en su expresión v igual a la raíz cuadrada de gm partido r. Lo he puesto de esta forma para que sea más fácil despejar la masa. Será igual a v cuadrado por r partido g. La constante de gravitación nos la dan en la tabla que hay después de la opción B. Bueno, lo conocemos todo, de nuevo calculamos y tenemos un valor de 1,92 por 10 elevado a 26 kilogramos. Recordar siempre que los resultados tienen que ser razonables. Es un planeta. Recordar que la masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 y por lo tanto este valor parece razonable. El apartado B nos pide la energía mecánica del satélite. Bueno, podríamos haber utilizado directamente esta ecuación. La he deducido sumando la energía cinética más la energía potencial y teniendo en cuenta que la velocidad del satélite será esta de aquí, la velocidad orbital. Bueno, pues sustituimos, calculamos y tenemos un valor de menos 4,8 por 10 elevado a 10 julios, siempre un valor muy grande y siempre negativo. Pasamos y hacemos el segundo ejercicio. Lo leemos. Considero dos cargas de más 1 microculombio y menos 2 microculombios. Recordad, la primera positiva, la segunda negativa. Lo estoy dibujando aquí los datos que me dan. Separadas por 2 metros en el vacío. Aquí tenemos los 2 metros. Represente el vector campo eléctrico creado por cada una de las cargas en el punto medio de la línea que une ambas cargas y calcule el campo eléctrico total en ese punto. Bueno, en este punto nos piden el campo eléctrico. Para saber si va para la izquierda o para la derecha, supongo, no es que haya, es que supongo que aquí hay una carga positiva. Esa carga positiva sufriría una repulsión hacia la derecha debido a la primera carga que es positiva, pero sufriría una atracción hacia la derecha debido a la carga negativa que tenemos aquí a la derecha. Además, el valor absoluto de Q sub 2 es el doble que el de Q sub 1. Fijaros que aquí 1 microculombio y aquí 2 microculombios. Por lo tanto, el módulo de E sub 2 será el doble que el módulo de E sub 1. ¿Qué haré, por lo tanto? Calcular este módulo y el de E sub 2 será el doble. Y el total será el triple que el módulo de E sub 1. Vamos a calcularlo aquí. Recordad que el módulo del campo eléctrico es igual a la constante K por el valor absoluto de la carga dividido la distancia al cuadrado. Lo conocemos todo y obtenemos un valor de 9000 newton por coulombio. Eso es el módulo del campo eléctrico creado por la primera carga. Por la segunda carga sería 18.000 newton por coulombio y el campo eléctrico total sería 27.000 newton por coulombio. Pero es un vector, va hacia la derecha y por lo tanto el resultado final será que E es igual a 27.000 y newton partido coulombio. Leemos el apartado B. ¿Es posible que un campo magnético B no ejerza ninguna fuerza sobre un electrón que se mueve en su seno? ¿Y si fuera un campo eléctrico? Razone ambas respuestas. Bueno, este es el módulo de la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento. Es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo magnético y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Para que esto sea cero, alfa tiene que valer o 0 o 180 grados. Es decir, que sí es posible que cuando el electrón tenga una trayectoria paralela al campo magnético, la fuerza ejercida por dicho campo magnético será nula, será cero. En un campo eléctrico esto no es posible, puesto que fijaros que la fuerza, el módulo de la fuerza, es igual a Q por E. Si es un electrón, Q no puede valer 0, y si hay campo eléctrico, E no puede valer 0. Por lo tanto, siempre habrá una fuerza que haya un electrón en el seno de un campo eléctrico.
Leemos el apartado C. Una espira cuadrada de 10 centímetros de lado, es decir, de 0,1 metro y por lo tanto de superficie 0,01 metro cuadrado, está contenida en un plano perpendicular a un campo magnético, cuyo módulo varía con el tiempo de forma B igual a 3,6 menos 0,1 t cuadrado en el sistema internacional. Determine el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante en el que el flujo magnético es nulo. Bueno, recordar esta ecuación. El valor de la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. En vez de poner flujo magnético ponemos lo que vale, B por S por coseno de phi. Y derivamos, pero S y coseno de phi es una constante. La sacamos fuera, que sería el 0,01. Y ahora derivamos el campo magnético. El campo magnético está aquí y sería menos 0,2t. Ese menos 0,2t y este menos se van y me queda 0,2t por S y por el coseno de 0, que es 1. Es decir, el resultado final de la fuerza electromotriz sería 0,002t. Pero nos dice que lo calculemos por un tiempo, para el tiempo en el cual el flujo es nulo. Para que el flujo sea nulo, el campo magnético debe ser nulo. Es decir, esto de aquí tiene que ser 0. Despejamos el tiempo y me queda que es igual a la raíz cuadrada de 3,6 entre 0,1 o lo que es lo mismo, 6 segundos. ¿Dónde está ese 2? Ponemos un 6 y obtenemos que la fuerza electromotriz en ese instante determinado valdrá 0,012 voltios. Seguimos. Leemos el tercer ejercicio. La figura siguiente representa en un instante dado la propagación de una onda en la dirección positiva del eje de las X. A. Determine la amplitud, la longitud de onda, el número de ondas, la frecuencia y el periodo sabiendo que dicha onda viaja a 0,5 metros segundo menos 1. B. Escriba la ecuación correspondiente al movimiento ondulatorio considerando que en t igual a 0, la elongación en el punto x igual a 0 es 0. Bueno, este es el esquema, que lo he hecho como he podido. Pero bueno, los datos son lo importantes, que son los que nos dan el ejercicio de selectividad. Esta es la amplitud, desde aquí hasta aquí. Serían 4 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,04 metros. La longitud de onda es la distancia que separa dos puntos en igualdad de fase, desde aquí hasta aquí. Que como veis son 10 centímetros, lo que es lo mismo 0,1 metro. Es la misma distancia que separa dos crestas, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Bueno, ya podemos empezar a calcular cosas. K, el número de ondas, es igual a 2pi partido lambda, 20 pi radianes por metro. Podemos calcular la frecuencia, que es v partido lambda, me da 5 hercios. Y ya podemos calcular también el periodo, que es el inverso de la frecuencia, y me da 0,2 segundos. Para expresar la ecuación general de la onda, fijaros, tenemos esta, que es la teórica, I igual a seno de omega t menos kx más phi. Y esta es la que vamos a obtener. Conozco omega, bueno no, omega es 2pi por f, es decir, 10 pi radianes. Conozco omega ya, K lo hemos calculado antes, pero ¿cuánto valdría phi? Pues fijaros que nos han dicho que para t igual a 0 y x igual a 0, y vale 0. Por lo tanto, phi también tiene que valer 0. La expresión, como me quedaría, sería igual a 0,04 seno de 10 pi t menos 20 pi x. Aquí hay un signo menos, puesto que la onda se mueve hacia la derecha. Si se moviera hacia la izquierda, aquí habría un signo positivo. Seguimos para hacer el cuarto ejercicio. Lo leemos. A. Una lente convergente tiene una distancia focal f igual a 50 centímetros. Determine la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen si un objeto de 10 centímetros de altura se sitúa en el eje óptico a una distancia f partido 2 delante de la lente. Represente la correspondiente marcha de rayos. Bueno, me dicen que la distancia focal es 50 centímetros y que el objeto se sitúa a la mitad de distancia focal delante de la lente, por lo tanto S valdrá menos 25 centímetros. Es negativo puesto que está a la izquierda de la lente. Recordar, a la izquierda negativo, a la derecha positivo, arriba positivo, abajo negativo. Por lo tanto, F' será 50 centímetros. Nos dicen también el tamaño del objeto, que es 10 centímetros, por lo tanto I será 10 centímetros. Y ahora aplicamos esta ecuación que todos conocéis de la óptica geométrica, de las lentes.
1 partido f', 1 partido s', 1 partido s. Siendo f' la distancia focal de la lente convergente, que en este caso es 50 centímetros, s la posición del objeto, que en este caso es menos 25 centímetros, y s', que no la conocemos y que es la posición en la cual va a estar la imagen. Bueno, pues aquí lo conocemos todo menos s', lo despejamos, calculamos y obtenemos menos 50 centímetros. Es decir, que si el objeto estaba a menos 25, la imagen va a estar a menos 50, donde estaría el foco imagen, ¿de acuerdo? Y ahora aplicamos la otra ecuación de las lentes. I' partido I igual a S' partido S. Lo conocemos todo menos I', despejamos, calculamos y obtenemos un valor de 20 centímetros. Fijaros que el objeto medía 10 centímetros y la imagen mide 20 centímetros. Además, la imagen es virtual, puesto que no se están cruzando los rayos, que se separan entre sí, sino que se están cruzando las prolongaciones hacia atrás. Bueno, leemos el apartado B. Dice, explique el fenómeno de reflexión total e indique las condiciones necesarias para que tenga lugar. Bueno, aquí lo tenéis desarrollado. Recordar que la reflexión total se produce cuando el rayo pasa desde un medio a otro que tenga menor índice de refracción y que lo hace con un ángulo de incidencia mayor que el ángulo límite. ¿Qué es el ángulo límite, por lo tanto? Pues el ángulo que hace que el rayo refractado forme un ángulo de 90 grados con la normal y por lo tanto no se refracte, no pase al segundo medio. Bueno, aquí lo tenéis desarrollado, lo podéis leer con más detenimiento y yo paso a explicar el quinto ejercicio, el último, que es de física moderna, del efecto fotoeléctrico. Lo leemos. Un metal se ilumina con radiación de una determinada longitud de onda. Si el trabajo de extracción es de 3 electronvoltios y la velocidad máxima de los electrones emitidos es de 8,392 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1, calcule A, la longitud de onda de la radiación incidente y la frecuencia umbral. Yo cuando he hecho me he equivocado antes porque no he calculado la frecuencia umbral, he calculado la frecuencia de la luz incidente. Hay que tener cuidado con esas cosas porque se saben hacer, si sabéis calcular una frecuencia sabéis otra, pero he calculado cosas diferentes a las que me pedían. Eso, pues bueno, pues puede tener una penalización fácil de medio punto como mínimo. Bueno, en este caso, si vale 0,8, sería 0,4. Y apartado B, ¿qué potencial será necesario para detener los electrones si la frecuencia de la radiación se duplica? Bueno, lo primero que hago es poner el trabajo de extracción no en electronvoltio, 3, sino en julio, multiplicando por la carga fundamental. 1,6 por 10 elevado a menos 19. Es decir, que el trabajo de extracción, la energía necesaria para arrancar, para extraer electrones, es de 4,8 por 10 elevado a menos 19 julio. Y ahora aplicamos la ecuación de Einstein para calcular la energía de los fotones. Es igual a H por F, o lo que es lo mismo, H por C partido lambda, que será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. La energía cinética que es un medio de mv cuadrado. La masa del electrón me la dan, la constante h me la dan, la velocidad de la luz en el vacío me lo dan todo. Calculo y obtengo un valor de 8 por 10 elevado a menos 19 julio. Esa es la energía de los fotones que estamos utilizando. Y podemos calcular, por lo tanto, la longitud de onda de la luz que estamos utilizando. E es igual a h por c partido lambda, lambda es igual a h por c partido e, lo conozco todo y obtengo un valor de 2,49 por 10 elevado a menos 7 metros. Y aquí es donde yo he calculado antes la frecuencia de esta luz, pero no, me piden la frecuencia umbral, es decir, la frecuencia que está relacionada con el trabajo de extracción. El trabajo de extracción es igual a h por f sub 0. Despejo f sub 0, calculamos y obtengo un valor de 7,24 por 10 elevado a 14 Hz. Y ahora nos dicen que duplicamos la frecuencia de la luz incidente. Si duplicamos la frecuencia, estamos duplicando la energía de los fotones y por lo tanto ya no será de 8 por 10 elevado a menos 19, será de 1,6 por 10 elevado a menos 18. La energía, 2 por 8 por 10 elevado a menos 18, no es 18, o sí es 18, pero aquí no es 18, vamos a arreglarlo, sería 19, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es 2 por 10 elevado, 2 por 8 por 10 elevado a menos 19,
Y aquí, al multiplicarlo por 2, sería 1,6 por 10 elevado a menos 18. Que será igual al trabajo de extracción, que es exactamente igual que antes, puesto que no estamos cambiando el metal, más la energía cinética. Y de aquí podemos despejar la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, que sería igual a 1,6 por 10 elevado a menos 18 menos 4,8 por 10 elevado a menos 19, que me da un valor de 1,12 por 10 elevado a menos 18 julios. Esa es la energía cinética de los electrones emitidos. Vamos a calcular ahora el potencial de frenado. Podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, puesto que solamente está actuando la fuerza eléctrica. El incremento de energía potencial más incremento de energía cinética será cero, puesto que al final los electrones se detienen. Incremento de energía potencial es Q por delta V. Incremento de energía cinética será la energía cinética final 0 menos la energía cinética inicial que es la que hemos calculado anteriormente. 1,12 por 10 elevado a menos 18. Y eso tendrá que ser 0. De ahí despejamos delta V, el incremento de potencial eléctrico. Lo calculamos y obtenemos un valor negativo, menos 7 voltios. Tiene que salir negativo, puesto que los electrones se aceleran hacia aumentos de potencial eléctrico, por lo tanto se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico. Pero bueno, lo que me están preguntando es el potencial, y el potencial lo damos en valor absoluto, 7 voltios. Bueno, un poco larguillo el examen, pero bueno, no demasiado difícil. Pues nada más, mucho cuidado con el bicho, y lo que os digo últimamente, que aquí tenéis un blog en el que podéis encontrar novelas y relatos que he escrito en los últimos años. Y hasta luego, Lucas, a pasarlo bien, si podéis, claro.